Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Todas las personas alguna vez en nuestra vida hemos tenido fallas, caídas y desde luego hemos cometido errores. Pero, ¿sabías que podemos aprender mucho de estas faltas? Quédate y a través de diferentes meditaciones que nos comparte el Padre José, aprendamos el arte de aprovechar nuestras faltas en esta primera sesión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa. Espero que se encuentren de la mejor manera y recuerden que si en este momento hay algo que les atora, un proyecto que no se ha realizado o lamentablemente un momento difícil, todos tenemos la oportunidad de elegir una buena actitud. Y precisamente de esto se van a tratar algunos programas que inician el día de hoy y que tienen que ver con tus errores, con tus fallas, con tus caídas, con tus retrocesos. ¿Por qué? Pues porque no podemos ser mentirosos. Tanto tú como yo tenemos avances y bendito sea Dios por esto, pero también tenemos que reconocer con toda humildad, no con cinismo, pero sí con toda humildad que tenemos faltas, que tenemos fallas. Pero, ¿qué nos enseña Dios cuando tenemos estos momentos? ¿Simplemente a sentirnos mal? No. Más bien a reflexionar sobre ellos para, como si fueran un trampolín, brincar desde ahí para tener una mejor situación. Así que en estos programas que inician hoy, vamos a tener algunas meditaciones, les vamos a llamar así, sobre las faltas. Espero que estén listos porque vamos a empezar inmediatamente con la primera. Y tiene que ver con no nos extrañemos de nuestras faltas. Primera meditación. Miseria somos. ¿Por qué admirarnos de ser miserables? Dice el apóstol San Pablo que llevamos nuestros tesoros en vasijas de barro que al primer tropezón se parten. Para los que nacimos con la mancha del pecado original, o sea, con esta tendencia tan fuerte hacia el mal, hay algo que es a la vez un honor y un tormento, y es el no poder acostumbrarnos a nuestras faltas. Ay, parece que no me puedo acostumbrar a que cometo este error. No nos podemos acostumbrar. Inclinados hacia el pecado con unas tendencias vergonzosas e inconfesables, sin embargo, conservamos en el corazón cierta nobleza y una gran tendencia hacia el bien. Fíjate, te equivocas y sin embargo sientes que el bien, el corregir, te está jalando, te está invitando. Por eso después de cada una de nuestras caídas surge en el fondo del alma una como exclamación de sorpresa, como si nos hubiera sucedido una verdadera catástrofe. Y nos sucede algo parecido a lo que le pasó a Sansón cuando por desobedecer aquel mandato del Señor que le recomendaba no casarse con gente de otra religión, él se dejó engañar por la malvada Dalila y le contó confiadamente que el secreto de toda su fuerza estaba en su cabellera. Aquella pérfida mujer que no era creyente, aprovechando que se quedó dormido, le cortó sus cabellos y llamando a los enemigos hizo que le gritaran: «¡Sansón, Sansón! ¡Ahí vienen los filisteos!». Y el pobre hombre se levantó creyendo que todavía tenía sus antiguas fuerzas y trató de defenderse. Pero como el Espíritu del Señor se había alejado de él, se encontró sin fuerzas y fue dominado y esclavizado por sus enemigos. Así nos lo cuenta el libro de los Jueces en el capítulo 15. Pues bien, ¿cuántas veces nos ha sucedido algo muy semejante? Llegan los enemigos del alma, tratamos de reaccionar, pero las fuerzas no nos alcanzan y somos derrotados miserablemente como Sansón. Por nobles que sean nuestros buenos sentimientos, sin embargo, los tres enemigos feroces que nos atacan, el maligno,
nuestras pasiones carnales y los malos ejemplos de la gente del mundo son más fuertes que nosotros y nos dominan con demasiada frecuencia y con mayor facilidad de la que podríamos imaginar. Entonces, ¿qué pasa? Llegan el desaliento y el desánimo, a no ser que encontremos, lo subrayo, un camino secreto para salirnos de ese atolladero ahogador. Y ese camino secreto es precisamente el caminito que enseñaba San Francisco de Sales y que nosotros vamos a seguir en estos programas. Fíjense que San Francisco de Sales, imitando a San Agustín, a San Bernardo y a los más grandes santos y doctores de la Iglesia, mientras le tiene un horror y un odio implacable al pecado, sin embargo, siente una inmensa compasión hacia el pecador. Recordemos que misericordia es tener compasión con el miserable, y nadie es más miserable que el que es esclavo del pecado. Hacia estos pobres miserables sintió siempre Jesucristo la más grande compasión y la más bondadosa misericordia. Y a ejemplo de Cristo, San Francisco y los demás santos se han preocupado por manifestarse inmensamente comprensivos con los débiles pecadores, víctimas de sus malas inclinaciones y de las ocasiones peligrosas que los llevan a sucumbir ante los ataques de los enemigos de la salvación. El obispo de Sales, porque San Francisco de Sales también era obispo, acostumbraba a repetir: este mundo es un hospital lleno de enfermos del alma. Todos somos miserables. Pecamos más por débiles que por malos. Todos estamos rodeados de miseria y llenos de extrema debilidad para reaccionar contra el mal. Y para colmo de males, el pecado siempre es atractivo y promete mentirosamente goces y felicidad. Y claro, nosotros nos dejamos engañar como niños ingenuos y caemos en la trampa. De nuestra debilidad no debemos esperar sino caídas y más caídas. Nada más se puede esperar de nosotros que somos como un niño inexperto que corre imprudentemente por un camino lleno de tropiezos y de trampas. Caemos como niños que corren, pero lo importante es no quedarnos ahí caídos, sino levantarnos, sacudirnos el polvo e ir aprendiendo poco a poco a tener más prudencia para no tropezar tanto y así caer menos. San Francisco de Sales llegó a cumbres de perfección impresionante que podemos constatar si leemos su biografía, Pero desde esa altura de perfección a la cual logró llegar, él contempló con mirada comprensiva y amable los abismos de miseria y de enfermedad espiritual en los cuales todos podemos caer. Todos los que nacimos con esa inclinación al mal que se llama pecado original. Lo primero notorio que se dice de nuestros padres Adán y Eva es que se rebelaron contra Dios, que le desobedecieron y que se dejaron engañar y atraer por el mal. Y eso mismo es lo que seguimos repitiendo nosotros, sus descendientes, todos los días. Esta inclinación es una inclinación innata. Significa que todos, hombres, mujeres, todos en cualquier parte del mundo cuando nacemos tenemos esta inclinación hacia el mal. San Francisco de Sales se daba cuenta de ella, pero sabía ser extraordinariamente comprensivo con las almas que dirigía. Por esto, así le escribió a una persona: me dice que le aflige el constatar que en su vida hay miles de imperfecciones. Eso es verdad, pero ¿no se esfuerza seriamente por combatirlas? Claro que sí. Mientras vivamos en esta tierra, seremos siempre débiles e inclinados al mal, pero lo importante es no cansarnos nunca de luchar contra lo que ofende a Dios. A otra persona le escribía: se queja de que en su vida diaria se mezclan muchas imperfecciones con las buenas obras que hace, y que todo eso va contra su gran deseo de obtener la perfección y la pureza y de demostrar un gran amor a Dios. Pues bien, les respondo que no es posible vivir y obrar sin imperfecciones mientras vivamos en este valle de lágrimas. Mientras llevemos este cuerpo mortal,
tendremos que repetir con San Pablo: hago el mal que no quisiera hacer. Hay una regla general, y es que en esta vida actual no hay nadie que sea tan santo que no tenga su vida llena de imperfecciones. Precisamente por eso San Pablo decía: llevamos nuestros tesoros, que es la fe, nuestro deseo de crecimiento, nuestro deseo de seguir a Dios, en vasijas de barro, que al primer tropezón se parten. Pero ¿qué nos está enseñando San Francisco de Sales? No importa las veces que caigamos, lo que importa es buscar siempre la forma de levantarnos. ¿Esto de quién lo aprendemos? De Cristo, que cayó 3 veces, pero se levantó para llegar al Calvario. Regresamos enseguida. Al regreso seguiremos escuchando el arte de aprovechar nuestras faltas. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo, porque de una u otra manera Dios siempre se hace presente en tu camino. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Sigamos aprendiendo con el arte de aprovechar nuestras faltas. Muchas gracias por continuar con nosotros y continuamos con nuestra primera meditación. Miseria somos, ¿por qué admirarnos de ser miserables? Y ahora hago una comparación. Nuestro orgullo y amor propio se porta como esos tigres del África que se hacen los dormidos junto al árbol donde están los changuitos, para que éstos se confíen y se les acerquen sin temor, y así poder destrozarlos. Por eso hay que estar siempre alertas para no dejarnos sorprender por los estallidos de orgullo y las demostraciones de amor propio. San Francisco de Sales decía: jamás nos creamos curados definitivamente de algún vicio o pecado, porque puede ser que estemos curados, pero curados temporalmente y no definitivamente. Y al primer descuido reaparece la enfermedad espiritual. Por eso San Pablo recomendaba en su carta a los filipenses: trabajen su santificación con temor y temblor. Un autor muy antiguo aconsejaba que nos consideremos enfermos incurables del alma y que jamás nos ilusionemos que va a llegar en esta tierra una época en la cual no haya peligros de cometer imperfecciones. Por eso hay que tenerse mucha paciencia a sí mismo y no creerse un ángel venido del cielo, sino considerarse más bien un pobre ser humano con los pies muy clavados entre el barro del suelo y expuesto a caer a cada rato en faltas e imperfecciones. Y esto lo digo especialmente por las personas mayores, porque algunas personas decían: es que yo pensaba que cuando fuera joven iba a tener menos tentaciones o las iba a dominar más fácilmente. Yo pensaba que cuando fuera adulto, yo pensaba que cuando tuviera 40, 50, 60, 70, cuando llegara a la ancianidad, ya no iba a tener caídas. Y sin embargo, las sigo teniendo. Bueno, precisamente no somos ángeles venidos del cielo, sino debemos considerarnos seres humanos con los pies muy clavados entre el barro del suelo y expuestos a caer a cada rato en faltas e imperfecciones. San Francisco de Sales recomienda a las personas que se dedican a la perfección y a tratar de adquirir la santidad que reconozcan pacíficamente su gran debilidad y que no se escandalicen ni se desanimen si a pesar de sus buenos deseos y de sus santas intenciones siguen cayendo en miserias espirituales que nunca desearían volver a cometer. Y dice:
Desanimarse y escandalizarse porque se sigue cayendo en faltas e imperfecciones que se odian y no se quisieran cometer es sencillamente no conocerse uno a sí mismo y olvidarse de que somos miseria y debilidad. A una de las personas que dirigía le escribió: me dice que se alarma de lo sensible que es todavía respecto a las ofensas que le hacen, pero es que quisiera ya tener muerto definitivamente su amor propio y su orgullo. Hay que contentarse con ir consiguiendo poquito a poco pequeñas victorias contra los enemigos de nuestra santidad e ir dominando nuestras pasiones paso a paso, lentamente, pero sin cansarnos de tratar de dominarlas y vencerlas. Desde ahora hasta que nos echen en un ataúd, iremos acompañados de 1000 imperfecciones. No podemos andar por este mundo sin ir pisando el barro de este suelo. Y continúa la respuesta: no tenemos que revolcarnos entre ese barro ni acostumbrarnos a que nos guste, pero tampoco podemos conseguirnos unas alas que nos permitan volar por los aires sin contaminarnos del barro del camino. En esta tierra somos todavía unas pobres avecillas sin alas, dando saltitos por entre el barro, piedras, espinas y peligros. Con esta respuesta, seguramente el santo animó a la persona que le había escrito. A otra persona le decía: el engaño y la equivocación de algunos consiste en considerarse ya como Teresa de Jesús o Catalina de Siena o Francisco de Asís y olvidarse que son pobres criaturas más inclinadas al mal de lo que pudieran imaginar. Y además, a esas grandes personalidades de la perfección, como Francisco de Asís, cuánto tiempo y cuán grande sacrificio les costó llegar a la santidad. Y nosotros queremos que ya desde el principio y sin pagar ninguna cuota de verdaderos sacrificios, ya desde ahora logremos subir el grado de perfección que los santos alcanzaron. No, todo tiene su precio y nosotros todavía no hemos pagado el precio que se nos exige para llegar a la santidad que ellos tuvieron. Punto número 3. Las enfermedades del alma, como las del cuerpo, llegan rápido, pero se van despacio. Es verdad que San Pablo se convirtió de un momento a otro, y así les ha sucedido a varios santos y santas, pero esto es algo totalmente milagroso y extraordinario que no sucede sino rarísimas veces. Lo ordinario, ¿qué es? Que el cambio en la conducta y el mejoramiento del comportamiento se vayan dando muy despacio y muy poquito a poco. Cuando Jacob, este personaje de la Biblia, vio una escalera que empezaba en la tierra y llegaba hasta el cielo, notó que allí muchos ángeles subían, pero, aunque podían subir volando, ellos subían caminando escalón por escalón. Esto es un retrato de nuestra subida a la santidad y perfección. La tendremos que hacer escalón por escalón, paso a paso y despacito. Esto significa que tengas paciencia en ti mismo, en ti misma. Por la madrugada, cuando empieza el alba, las tinieblas se van yendo y va llegando la luz, pero todo esto sucede ¿cómo? Poquito a poquito. Así es la subida que hace el alma de la vida de pecado a la vida de santidad, grado por grado, casi sin que se note, y seguramente así lo estás logrando. Fíjense que cuando alguien se impacientaba porque no lograba quitarse prontamente sus defectos, San Francisco de Sales le respondía: recordemos que las enfermedades del alma, como las del cuerpo, vienen rápidamente, al galope como a caballo, y se van poquito a pie y cojeando. Y añadía: es necesario tener paciencia. Hemos gastado tantos años enfermándonos del alma y queremos quedar curados en un mes o en una semana. Hemos empleado nuestra vida en adquirir malas costumbres y no podemos pretender que éstas se vayan en un par de días. No nos asombremos, no te asombres de nuestras debilidades, de tus debilidades y miserias. Enfermos somos del alma y las enfermedades producen debilidad.
A quienes le consultaban acerca de sus miserias y caídas, San Francisco les respondía: 2 cosas son necesarias en nuestra vida espiritual. La primera, no extrañarse de que en nuestra alma nazcan malas hierbas. Después del pecado original en la vida de la criatura humana, se cumple aquel castigo que Dios anunció a Adán: tu suelo te producirá cardos y espinas. No hay que aterrarse por las caídas, como no nos aterramos porque el que corre por un camino lleno de estorbos tenga alguna caída de vez en cuando. Y lo segundo es no cansarse jamás de arrancar las malezas de nuestra alma. Siempre junto a nuestro trigo nacerá cizaña. Siempre el agricultor tiene que deshiervar su parcela. Lo importante es no permitir que las malezas ahoguen lo bueno que estamos cultivando. A Santa Juana, que lloraba porque cada vez caía en imperfecciones, le dijo el santo: he visto sus lágrimas, y ese llorar puede provenir de que se le ha olvidado aquello que tanto repiten los santos, que la conversión hay que empezarla cada día, que a las malezas hay que arrancarlas en todas las cosechas, que somos débiles por naturaleza y más inclinados al pecado de lo que quisiéramos ser. ¿Se tendría que entristecer un niño por ser débil? Si el niño es débil por naturaleza, y en lo espiritual somos niños pequeñitos, aunque en la cabeza tengamos ya muchas canas. Me preguntan qué es necesario para ya no pecar y no caer más en imperfecciones, y yo les respondo: 2 cosas son necesarias para ello: morirse y salvarse. Sí, a la pregunta ¿qué es necesario para ya no pecar y no caer en imperfecciones?, yo respondo: morirse y salvarse. Cuando nos hayamos muerto y nos hayamos salvado, entonces sí que ya no pecaremos más y no cometeremos más imperfecciones, pero mientras esto no haya sucedido, mientras no estés muerto o muerta, no nos queda más remedio que tenernos paciencia. Tener paciencia y no cansarnos de luchar un día y otro y otro y otro contra el mal al cual estamos tan fuertemente inclinados, y por supuesto pedirle siempre su ayuda a nuestro Señor. Sabias palabras de San Francisco de Sales, especialmente si tú estás desesperado, deprimido, triste porque tienes caídas, porque tienes inclinaciones hacia el mal. Hagámosle caso a este santo y pidamos a Dios el don de la paciencia. Pero vamos a un breve corte y regresamos para nuestra segunda meditación de hoy. Al regreso seguiremos escuchando el arte de aprovechar nuestras faltas. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Al pasar por la pequeña puerta, los peregrinos pueden ver una losa de mármol que protege la piedra original donde estuvo el cuerpo de Cristo. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. Hoy quiero presentarles este libro que se llama Los Apócrifos y otros libros prohibidos. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿En cuántas de ellas caíste? En ninguna, padre. No les hice caso porque no quería caer en el mal. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino, un programa para encontrar la meta.
Visita, Señor, esta habitación, esta casa, este lugar, esta oficina, y ahuyenta de ella todas las acechanzas del enemigo. Que estén aquí tus santos ángeles, que nos guarden en paz, y tú danos tu santa bendición, por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Sigamos aprendiendo con el arte de aprovechar nuestras faltas. Muchas gracias por continuar con nosotros en estos programas de El arte de aprovechar nuestras faltas, y vamos con la segunda meditación. Los más santos no son los menos imperfectos, sino los que luchan más. Primer punto: los que luchan son heridos y los que corren tienen caídas. Las caídas provienen muchas veces de que en la carrera se lleva demasiada velocidad. Las personas piadosas se aterran de sus imperfecciones porque les parece que en ellas son más inexcusables tales faltas por estar más cerca de Dios. Sin embargo, San Francisco de Sales les recuerda que muchas caídas se deben no a mala voluntad, sino a que no hemos tomado las debidas precauciones para no tropezar y no caer. Hay gente que nunca se mancha las manos porque nunca hace nada. Hay personas que nunca tropiezan ni caen porque no corren ni se atreven a andar por caminos difíciles. Algunos nunca dan un paso en falso porque miran muy despacio donde ponen el pie y dan rodeos para no transitar por sendas tortuosas, pero por lo general esas personas avanzan muy poquito en la perfección. Para no equivocarse en nada, proponen algunos un remedio muy idiota: no hagas nada. Pero con remedios como este, nadie llegará a la perfección ni a la santidad. Yo creo que definitivamente es mejor equivocarse obrando, trabajando, buscando, luchando, que no equivocarse pero no hacer nada. No son los que cometen menos faltas los más santos, sino más bien los que se esfuerzan por combatir sus malas inclinaciones y sus defectos, y por progresar en la virtud, no temer tropezar y aún caer un poco y mancharse algo, pero con tal de progresar. En cambio, los que no hacen nada por temor a cometer imperfecciones, esos se quedan a mitad del camino de la santidad. San Juan Crisóstomo se preguntaba: ¿a quién se le hará raro que a un soldado lo hieran en la batalla? ¿Quién se escandalizará de que un combatiente de vez en cuando retroceda? Esto es normal. Solamente los que nunca combaten son los que nunca son heridos. Solamente los que no tienen que exponerse ante el enemigo son los que no retroceden jamás. Pero los que se lanzan con ardor contra el enemigo sí reciben heridas. Y los que tienen que enfrentarse a adversarios poderosos muchas veces tienen que retroceder. Y esto no nos escandaliza. Pero lo que sí debería avergonzarnos es el no batallar, el no luchar nunca por miedo a recibir heridas y el no enfrentarnos a los enemigos de la santidad por miedo a tener que retroceder una que otra vez. En San Francisco de Sales, conocido también como el santo de la amabilidad, hay una frase que si la hubiera dicho otro menos sabio o menos santo, quizás hasta lo habrían echado a la hoguera por atrevido. Él decía así: a algunos les conmociona más un pecado grave que una comunión. Hay mayor movimiento en su mente con un pecado grave que con una comunión. A ver, me explico. Comulgan y se quedan tan tranquilos como si no pasara nada. Pero Dios permite que cometan una falta y como que se despiertan de sus sueños de vanidad y de vanagloria y descubren otra vez la amarga realidad de que son miserables pecadores, inclinados fuertemente a la maldad, totalmente necesitados de la ayuda de Dios.
como que fue necesario que experimentaran su pavorosa debilidad a través de un pecado grave para que se cumpliera lo que dice Dios a través del profeta Miqueas. Lo que quiero de ti es que te muestres misericordioso con los demás y que te portes humildemente delante de tu Dios. Y yo te pregunto a ti, porque a lo mejor te sucede eso, que te conmocionas cuando cometes un pecado grave, se mueven muchas cosas en tu mente, pero cuando comulgas, como si no hubiera pasado nada. No te das cuenta del amor de Dios cuando estás comulgando. Pero en cambio, cuando cometes un pecado grave y te das cuenta de tu debilidad, de tu limitación, y sabes que Dios te perdona, entonces sí hay un gran reconocimiento de ese gran amor de Dios. Hay personas, como lo he dicho, que ante lo más maravilloso que alguien pueda recibir, que es la Santa Comunión, se quedan indiferentes. Pero permite el Señor que caigan en un pecado humillante, y esto como que les quita la venda que tenían en sus ojos y que no les dejaba ver su debilidad y la necesidad absoluta que tienen de la ayuda divina para poder portarse como se deben portar. Yo diría que hasta del pecado Dios sabe sacar bien. San Francisco dice en su hermoso tratado del amor de Dios: «Oh Teófilo, los cielos se estremecen, los ángeles se aterran de asombro ante esta miseria del corazón humano que, por medio del pecado, abandona a Dios que es tan amable, por irse tras unos placeres miserables que de nada le van a servir ni a aprovechar. Pero la caída en el pecado, y aun en pecado grave, no podrá provocar asombro sino en el cielo, donde esa caída es imposible. Aquí abajo no nos produce más sorpresa que la que sentiríamos al ver que uno que anda por un camino liso, resbaloso y lleno de huecos y de trampas, caiga alguna vez entre el lodo. Lo que sí debe asombrarnos y asustarnos es que el que cae entre el lodo se quede allí caído y enfangado y no se apresure a levantarse y a quitarse rápidamente las manchas del lodo que lo afean. Los campesinos dicen: si uno supiera dónde se va a caer, se sentaría 3 metros antes. Una frase interesante. Pero nosotros, tú y yo, por triste experiencia, sí sabemos dónde vamos a caer. Sabemos de qué pie flojeamos, cuáles son las pasiones que más nos atraen, cuáles son las caídas que ya hemos tenido. Por eso debemos detenernos antes a pensar y a prepararnos para no dar pasos en falso. Más que vivir entristecidos por las caídas pasadas, lo que nos aprovecha es ir planeando seriamente cómo evitar las caídas futuras. Segundo punto de esta meditación. Lo que hay que hacer no es desanimarse por la falta cometida, sino animarse a no cometerla más en lo futuro. Piensen en esto. ¿Cuánta mayor misericordia y mayor comprensión tendríamos ante los demás si en lugar de andar criticando sus faltas, las faltas que han cometido, nos dedicáramos más bien a animarlos a que ya no las repitieran en el futuro? Jesús, antes de darles a sus apóstoles el poder de perdonar pecados, les dijo: si 7 veces te ofende tu hermano y 7 veces te pide perdón, debes perdonarlo todas las veces, y no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Claro está que la paciencia que hay que tener con las faltas de los demás y con las nuestras no la debemos confundir con la indiferencia, porque recuerden que indiferencia es no decidirse en favor de una cosa o de otra, que no nos importe que algo sea de una manera o de otra, y en esto jamás podremos ser indiferentes entre la virtud y el pecado, entre el bien y el mal. No podemos ser indiferentes. Siempre debemos ser enemigos, como dicen algunos, a muerte, de todo lo que sea pecado y ofensa contra Dios. Y amigos, hasta las últimas consecuencias, de todo lo que sea virtud y agradar a nuestro Señor. Pero una cosa es odiar el pecado y otra es asombrarnos de que siendo débiles y mal inclinados caigamos en algunas faltas. Y recordemos que asombrarse es asustarse desproporcionadamente, sentir espanto, admirarse
más allá de lo normal de que algo suceda. Somos pecadores, inclinados hacia el mal, luchadores en la batalla, corredores en el camino, y si caemos o nos hieren, no tenemos por qué admirarnos o asombrarnos. El campesino no se asombra de que en su cultivo nazcan malezas. Sabe que eso sucede en todos los terrenos, pero tampoco las deja crecer sin más ni más porque le arruinan su labranza. Se dedica con esmero a arrancarlas y a disminuirlas lo más posible. Pues así tenemos que hacer con nuestra vida espiritual. No hay que vivir asombrados y aterrados de que en nuestra vida haya imperfecciones y acciones menos buenas, pero no dejaremos de luchar sin cansancio en corregir y evitar lo más posible esas malas acciones. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida para hablar de el arte de aprovechar nuestras faltas. Al regreso seguiremos escuchando el arte de aprovechar nuestras faltas. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. Sigamos aprendiendo con el arte de aprovechar nuestras faltas. Muchas gracias por continuar con nosotros en estas meditaciones inspiradas en San Francisco de Sales. Este santo recomienda lo siguiente: no te asustes tanto por estar entre el barro. Alégrate más bien de que todavía logras mantenerte en pie. Pero esfuérzate porque no te suceda lo que dice San Pedro. Algunos son como los cerdos, que después de que los lavan con agua limpia, corren otra vez a revolcarse en el lodazal. Así lo dice San Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 22. No te sigas revolcando entre el lodo de tus pecados. Más bien, haz un esfuerzo serio por salirte de ese lodazal. Pero, así como no te debes desanimar si al viajar en un barco, en un mar lleno de olas tormentosas, te llega el mareo y se te revuelve el estómago, así tampoco debes perder los ánimos si al viajar por entre las olas tumultuosas de este mundo, de vez en cuando te llegan los mareos y te derriban y te debilitan. Pero eso sí, recuerda el consejo del santo apóstol, que no nos suceda como el perro, que después de vomitar, vuelve otra vez a lo que había vomitado. Así lo dice también San Pedro en su segunda carta. Que nos produzca verdadero asco todo pecado ya cometido, y estemos resueltos a no volverlo a repetir. Y añade San Francisco de Sales: la altanería por los éxitos conseguidos se neutraliza por las faltas que se cometen. Cuando caes en alguna falta, humíllate delante de Dios reconociendo qué débil y miserable eres, pero sin asombrarte ni desanimarte por tus caídas, porque lo natural es que la enfermedad sea enferma y la debilidad sea débil, y también la miseria sea miserable. Tienes que sentir verdadero asco y antipatía por esas ofensas que le hacemos a Dios y exclamar con San Bernardo: Señor, yo sigo pecando y tú sigues disimulando tus disgustos. Yo alargo el tiempo que dedico a pecar y tú
alargas el tiempo que dedicas a tenerme compasión. Señor, haz que lo malo que hasta ahora me parecía agradable, de ahora en adelante me parezca totalmente desagradable. Señor, haz que yo sea capaz de contenerme en mi inclinación a lo malo. Y decir también una parte del Salmo 18. Mira si mi camino se desvía y llévame por el camino recto. Como ven, ponemos más atención en el amor, en la misericordia de Dios y en nuestro esfuerzo de no volver a caer en el pecado que en el pecado mismo. Porque si ponemos más atención en nuestros errores, faltas, nos vamos a deprimir y además estaremos descuidando y no poniendo atención en el amor tan grande que Dios nos tiene. Tomás de Kempis, en su bellísimo libro que se llama La imitación de Cristo, trae una frase que cada uno de nosotros debería repetir después de estas faltas que tanto repetimos. A mi propia costa y en mi propia cabeza he experimentado lo amargo que es pecar. A ver si me vuelvo más prudente y menos tonto. De esta manera, Tomás de Kempis nos invita a ser más prudentes para no caer en el pecado, y más sabios para reflexionar en las veces que hemos caído y encontrar la manera de no volver a caer en la tentación. A propósito de esto, quisiera comentarles cómo se define la prudencia en forma general. Capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. A ver, pongamos un ejemplo. La prudencia sería algo semejante a esto. Si yo voy en una carretera con una velocidad adecuada para poder ver los letreros que hay ahí, y hay un letrero que me dice que adelante hay una desviación o hay un puente roto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Freno, disminuyo la velocidad y cambio quizás al carril que me están indicando ahí. Si yo no soy prudente, si yo no me detengo a pensar y hago los cambios, las acciones necesarias para modificar mi ruta, pues me voy a ese precipicio porque ya no hay un puente. Esa es la prudencia a nivel general. En el aspecto religioso se nos dice que la prudencia es una virtud cardinal del catolicismo que consiste en discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal y actuar, por lo tanto, en consecuencia. Si yo ya sé cuáles son mis debilidades, en qué cosas he caído, la prudencia me va a ayudar a tratar de evitar volver a caer, pero sobre todo siempre tomado de la mano de Dios. Fíjense que desde los tiempos antiguos se ha buscado darles forma a las virtudes, a los vicios, y a la prudencia se le ha representado como una mujer que tiene algunos elementos en su mano, un instrumento que ayuda a separar el grano de la paja. A eso se le llama tamiz. ¿Sirve para qué? Para tamizar. Tamizar algo significa quitar lo sucio, quitar la paja, quitar lo que no sirve de lo que es verdaderamente valioso. Y a la prudencia se le pone como una mujer con este tamiz. Pero también se le pone un espejo en la mano. ¿Para qué? Para observarnos y elegir nuestra conducta. De tal manera que con un espejo en la mano, ¿qué hago? El espejo refleja. Y de la palabra reflejo viene la palabra reflexión. Si yo no reflexiono en quién soy, mis fortalezas, mis debilidades, lo más seguro es que yo vaya a caer, que yo vaya a elegir un camino equivocado. Pero también a la prudencia se le suele poner un féretro en la cabeza. Ah, caray, qué interesante, ¿no? ¿Y esto para qué? Para estar pensando constantemente en que mi vida es frágil y se puede acabar. ¿En qué quiero terminar mi vida? ¿Hacia dónde quiero que vaya mi vida?
hacia una meta de alegría plena en Dios o bien de todo lo contrario. Bueno, hasta aquí la reflexión sobre la prudencia para llegar a esta otra reflexión que nos habla de un hombre que estaba paralizado desde hacía mucho tiempo. A los 38 años de estar paralizado, este hombre fue curado por Cristo. Quizás tú que me estás escuchando no hayas cumplido los 38 años de estar amarrado por algún vicio o alguna mala costumbre. Y aunque ya hubieras cumplido esos 38 años de estar paralizado o paralizada por tus pecados, sin embargo, si sigues pidiendo y esperando en la misericordia del Señor, podrás obtener tu curación espiritual. Lamentablemente, algunos dejan de intentar triunfar y dejan de triunfar. Hay otros que mueren a los 50 años, aun cuando no los entierran, sino cuando ya tienen 70. Es decir, están como muertos en vida. No se quitaron la vida, pero se rindieron ante su debilidad para pecar y quedaron con el alma muerta desde mucho antes de que su cuerpo muriera. Yo te invito a ti, a que no seas de este número de los que tienen el alma muerta en un cuerpo vivo porque se desanimaron y dejaron de luchar contra sus defectos. Te invito a que repitas constantemente: mientras viva en esta tierra, no quiero permanecer inactivo, como un muerto. Seguiré luchando. No hay que admirarnos de que el corredor pueda caer en el camino o que el guerrero pueda ser herido. Más bien, hay que admirarnos y dar gracias de que Dios siempre ayuda a levantar al caído y que ayuda a sanar las heridas del guerrero. No pongas tanta atención en tus faltas, en tus pecados, sino sobre todo en que con esfuerzo, con entusiasmo y tomado de la mano de Dios vas a salir adelante. ¿Por qué? Porque recuerda que tú no estás solo. De una o de otra manera, Dios siempre está en tu camino. Que Dios te bendiga. Sin duda que nunca dejamos de aprender. Y qué mejor si es para mejorar nuestra vida y relaciones personales. Entonces te invitamos a que el lunes sigas con nosotros en el arte de aprovechar nuestras faltas. Te esperamos. Padre